Hola a todos, semillas y sembradores de pensamientos conscientes, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de la luna nueva en Libra. Como toda luna nueva, es una nueva cosecha, una nueva siembra, perdón. Eh, ¿Por qué? Porque Sol y Luna están en el mismo grado y van a engendrar un huevo, una nueva vida. Cuando papá y mamá se unen, pues engendran nueva vida y no menos va a ser en esta luna nueva del signo de Libra. ¿Cuándo va a ser la lunación? Va a ser el día 21 de octubre de 2025 a las 7:25 en Bogotá, Colombia, para que más o menos hagan la cuenta. ¿En qué grado se va a dar? En el grado 28 del signo de Libra, ya casi en el último grado, ¿sí? Entonces está entre los últimos grados de Libra y eso lo vuelve más intenso. Es una luna nueva intensa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es una nueva siembra, es algo nuevo que se abre para trabajar en los próximos 6 meses, también está en el último grado del signo de Libra, por lo tanto, tiene mucho que ver con el último eclipse que tuvimos. Recuerden que el último eclipse que tuvimos, lo tuvimos en el último grado de Virgo, y cuando hablamos de ese, en ese momento, del eclipse de Sol, porque fue el eclipse de Sol, y si quieren pueden ir a mirar mi video del eclipse de Sol en Virgo, ese eclipse de sol nos estaba abriendo la puerta a tener que nuevos vínculos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estaba en el último grado de Virgo, ya estaba entrando como con toda la fuerza y toda la energía al equinoccio de Libra o el ingreso del sol en Libra, que nos trae a nueva conciencia, nuevas formas de ver las relaciones. Esta lunación, esta primera luna nueva después de esa luna nueva eclipsada que tuvimos hace un mes, nos va a conectar con la energía del eclipse en cuanto a que está abriendo una nueva posibilidad de vincularnos de formas diferentes. Libra, ¿qué es? Libra simboliza los vínculos importantes de nuestra vida. ¿Qué son los vínculos importantes de nuestra vida? Padres, parejas, hijos, el entorno laboral o profesional. ¿Por qué? Porque son todos aquellos vínculos donde yo tengo una dependencia, ya sea emocional o financiera. Esos son los vínculos importantes de la vida. Por eso ingresa también la entidad en donde yo laboro como entidad, los jefes, los compañeros de trabajo, porque no solamente pasamos mucho tiempo allá, sino somos dependientes de la entidad, por lo tanto nos tenemos que vincular con ellos, gústenos o no, ¿sí? Entramos como una nueva manada. Entonces, en esos aspectos es en donde vamos a tener que aprender a vincularnos de una manera diferente. Por lo tanto, ¿qué nos está pidiendo la vida? ¿Que rompamos con esos vínculos? No, que aprendamos a redefinir la manera de vincularnos. ¿Por qué? Porque vamos a mostrar ahora sí la carta de la luna para entender un poquito mejor el tema. Mirar así, si estamos ahí mirando. Ok, mira. Entonces tenemos aquí grado 28 Sol y Luna en Libra, haciendo la luna nueva. Luna nueva es donde el Sol y la Luna están en el mismo grado. Cuando Luna llena están en oposición y aquí están en conjunción, se llaman, están besándose, están en el mismo grado, del mismo signo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que necesitamos validar los tipos la manera de vincularnos que hemos llevado hasta el momento. ¿De dónde aprendemos a vincularnos? De la familia. Los primeros vínculos importantes que tenemos son con papá y mamá, ¿cierto? Los vínculos cercanos, los hermanos, los abuelos. Entonces, esta luna nueva nos invita a redefinir la manera de vincularnos, revisando qué fue lo que aprendimos dentro de los vínculos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que es que en esta lunación tenemos dos cuadraturas, dos T cuadradas se llaman, o sea, tenemos cuadratura entre la luna nueva y que está en cuadratura con Plutón y con Júpiter en Cáncer, Plutón en Acuario, Júpiter en Cáncer. Y a su vez Júpiter en Cáncer está sosteniendo o dirigiendo una T cuadrada con Quirón en Aries y nuevamente con la luna nueva en Libra. Entonces este tema o estos aspectos son muy relevantes en lo que está proponiendo esta luna nueva, porque nos está indicando que para poder tener vínculos diferentes vamos a tener que hacernos cargo de lo que creímos que era un vínculo, ¿sí? ¿Y en dónde aprendimos eso? En la familia. Por eso está en cuadratura con Júpiter en Cáncer. Recordemos que Júpiter es el planeta expansivo, el planeta que también nos puede integrar un sentimiento de plenitud muy grande, pero para poder sentir plenitud dentro de los vínculos
vínculos, en este caso particular, voy a tener que ver mi falta de plenitud, en donde me siento atado, en donde siento que no puedo ser yo, en donde siento que hago las cosas porque me tocan y no porque realmente lo deseo. Entonces nos está invitando a reconstruir la dignidad. ¿Por qué? Porque la perdimos. ¿En dónde? En la infancia. Por eso esta lunación nos invita que para poder construir nuevos vínculos en estos nuevos 6 meses hasta que la luna, hasta que tengamos luna llena en Libra, que seguramente va a ser en marzo, vamos a que observemos en dónde creamos la falta de plenitud. Cáncer es el signo que hace referencia al pasado familiar, a la vulnerabilidad infantil y a lo femenino, a lo materno. Entonces, necesitamos ir a mirar esa falta de plenitud que vivimos en la casa. ¿Qué pasa? Que cuando somos niños llegamos a una manada, como le digo yo, en donde nos alimentan, nos financian y nos protegen de los depredadores exteriores. El problema es que nosotros como niños no solamente nos sentimos vulnerables en este mundo y que necesitamos que esa manada nos cuide, nos proteja y nos garantiza estos recursos, sino que también deseamos, ojo, deseamos sentirnos amados como deseamos. Y nadie llena ese vacío emocional. Nadie, ni papá, ni mamá, ni los hermanos, ni los tíos, ni los abuelos, nadie. Entonces crecemos con ese hueco, con ese vacío emocional. ¿Qué nos está invitando esta lunación? A llenar ese vacío emocional para poder sentir plenitud. ¿Cómo lo vamos a llenar? Haciéndonos cargo, convirtiéndonos en seres responsables de llenar esos vacíos. Ok, pero primero tenemos que ir a ver el vacío. ¿Dónde lo vivimos? En la infancia. Vamos a tener que reconstruir esa manera de vincularnos. ¿Por qué? Porque todo niño en este mundo, para aprender cree que para poder recibir estos recursos debe entregar su poder. O sea, permitir que los adultos tomen decisiones por él, aunque esas decisiones no le gusten, aunque esas decisiones lo vulneren, aunque esas decisiones me hagan sentir completamente insatisfecho. Por lo tanto, rompen nuestros límites de dignidad, aunque los padres no se dan cuenta de eso. No es algo que lo haga premeditadamente y los vuelva malos. No, simplemente no se dan cuenta de eso. Por lo tanto, ¿y por qué no se dan cuenta? Pues porque ellos también vienen de hogares en donde se sintieron vulnerados. Eso es lo que pasa y eso es lo que nos está contando la historia de qué es lo que necesitamos ir a ver, cómo nos sentimos en esa infancia, cómo fue que sentimos que nuestra vulnerabilidad fue afectada en esa infancia para poderla restituir. Entonces, vamos a tener que ir a ver esa falta de plenitud y esta punta de esa cuadratura nos está indicando que la dirección es, ambas Cáncer es un signo cardinal, o sea, de dirección, que la dirección es ir al pasado. ¿Sí? Cáncer, a revisar esa falta de ese dolor, porque fijémonos que aquí está en una cuadratura con Quirón en Aries. Quirón es la herida de alma, representa, llavecita representa la herida de alma y Aries la identidad personal, lo que me hace único. Pero para eso necesito saber en dónde la perdí. También la perdí en la infancia. ¿Por qué? Porque no pude mostrarme ante la manada tal cual soy. Me tocó mostrarme como yo creí que complacía a la manada y perdí mi identidad en ese momento, en ese tiempo. Cuando me convierto en un adulto, sigo igual y no restauro la identidad personal. Y eso duele, y duele profundamente porque yo no puedo ser tal cual soy, sino estoy todo el tiempo en una espera constante inconsciente de ver en qué momento puedo ser yo pero es muy inconsciente y sigo complaciendo porque eso fue lo que aprendí de la manada, a complacer, a no expresar lo que realmente siento, a reírme cuando algo no me gusta, a entregar, a aceptar cosas que no deseo, ¿sí? Este tipo de cosas que nos duelen, que nos hacen callar, que nos hace tragar ese dolor. Eso es mi vulnerabilidad que ha sido atrofiada desde la infancia para poder sobrevivir. Y todos hemos sido atrofiados, nuestros padres también, nuestros abuelos. ¿Por qué? Porque simplemente no hemos podido tener un buen tráfico relacional, ¿sí? Por eso yo siempre recomiendo leer este libro. Vamos a este librito.
que me parece una Biblia para poder reconstruir la dignidad y aprender a poner límites sanos. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que aprender a reconstruir esa dignidad, ese Aries, y volver al modelo original de nuestra alma. ¿Y qué es el modelo original? Pues eso es lo que soy. Por eso tengo que soltar lo que creí que era. Entonces, ¿qué creo que soy? Lo que mis padres me contaron que era, lo que mi pareja cree que soy, lo que mis hijos creen que soy, lo que los amigos creen que soy, lo que el jefe cree que soy, lo que la institución, el sistema, los demás creen que soy. Esas son las máscaras que me pongo y eso es supremamente doloroso porque no me puedo mostrar tal cual soy. La idea de esta lunación es que aprenda a tener un vínculo sano conmigo, sano y sabio conmigo, para poder ¿qué? Para poder mostrarle al mundo con dignidad, aceptándome tal cual soy, desde la honestidad de lo que realmente soy, sin miedo a sentir abandono o rechazo. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, ahí va la segunda parte. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a tener que activar, esta situación. ¿Cuál? Tenemos a Neptuno y tenemos a Saturno. Neptuno en Aries y Saturno que está en Piscis, ambos retrógrados, ¿no? Recordemos que estos dos planetas entraron este año a Aries y ahora están retrogradando, devolviéndose a Piscis. ¿Para qué? Para acabar de revisar por última vez en los próximos años esa información que hace falta como de construir o diluir para poder seguir avanzando. Piscis es el signo del inconsciente, Aries es el signo de la identidad, del liderazgo, del me doy el permiso de empoderarme, de liderar mi vida, de ser el emprendedor de mi propia historia. Sí, vamos a tener en esta lunación a Neptuno en el grado 0 de Aries, que está siendo el regente de Piscis, ¿no? Que nos está diciendo, oiga, es necesario que vaya y mire qué fue lo que quedó guardado en el inconsciente, cuál es el dolor de ese inconsciente que hace que este personaje no pueda darse el permiso de mostrarse tal cual es, cuál es el miedo. Y Saturno está ya retrógrado diciendo, sí, vamos a ir a identificar, vamos a ir a lo profundo, porque están retrógrados los dos, vamos a ir a tener más conciencia, a hacer más, me invita a hacer introspección, de revisar esa forma que le di el inconsciente, de dónde saqué la narrativa de darle forma a ese inconsciente. Entonces vemos que aquí hay una línea azul que son trígonos, son armónicos, que nos van a ayudar a poder ver. El poder ir al pasado en este momento nos va a ayudar a poder ir a lo profundo de ese pasado y ver la psiquis que creé en ese pasado de por qué entregué mi poder de la manera en que lo entregué. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí, bueno, tenemos la otra cuadratura que es de la lunación. Luna nueva en cuadratura con Plutón en Acuario. Plutón ya está directo y eso es algo positivo. Entonces va a ir directo ¿a qué? En Acuario, a romper las creencias y pensamientos limitantes colectivas que heredé de mi sistema familiar para poderlas disolver en Piscis y poder hacer algo distinto con eso. Por eso también tenemos aquí un sextil, que también es un armónico, 10, que con Neptuno, que nos está diciendo, correcto, mira, date el permiso de ir hacia atrás, de ir a ese pasado, de hacerte cargo de lo que construiste en la psiquis, que es lo que se está proyectando afuera. Si tenemos relaciones que no nos hacen sentir plenos, placenteros, es porque tenemos construido en la psiquis una expectativa de una espera inconsciente que tenemos desde la infancia de no habernos sentido amados como deseamos sentirnos amados, y entonces esperamos en la edad adulta a que mi jefe me valore y me dé mi lugar, a que mi pareja me valore y me dé mi lugar, a que mis hijos me valoren y me den mi lugar, inclusive hasta que mis padres todavía me valoren y me den mi lugar. Entonces, claro, obviamente no tenemos vínculos placenteros. ¿Por qué? Porque tengo una expectativa, estoy esperando algo afuera de ese vínculo. Por lo tanto, es importante que nos acomodemos a ser más conscientes de ese aspecto de nosotros e ir a revisarlo, ir a reconstruirlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, papá y mamá, luna y sol. Sol, papá, luna, mamá. Sol, la conciencia, luna, las emociones y lo que cargué del sistema familiar. La luna es el regente de Cáncer. Están aquí en un quincuncio. En quincuncio es un aspecto de que, digamos, no es tan
tenso como una cuadratura, pero tampoco es tan armónico como un sextil o un trígono. Digamos que es una piedrita en el zapato que me dice, mira, te doy esta herramienta, pero viene con una condición, ¿sí? O sea, no es así nomás. Entonces la herramienta va a ser poder hacer Neptuno y liderar liderar con conciencia, o sea, ir a la introspección de ese pasado inconsciente, de esa psiquis inconsciente, volver como a la infancia y sentir a ver qué carajo, yo por qué hacía lo que hacía, yo por qué me cedía, andaba con pasitos, con pasito fino quizás, ¿sí? De pronto andaba pasitico, en punticas para que no me vieran, ¿sí? Para que no se dieran cuenta. O era el más rebelde y entonces hacía unos escándalos enormes porque no me sentía bien visto y reconocido, o porque me parecía que la vida era injusta, por lo que sea. Entonces, en ese orden, estos dos son participantes importantes de esta lunación porque nos van a enseñar a crear estructura. ¿Cómo? Haciéndonos cargo, haciéndonos responsables. Saturno, ¿de qué? De madurar. ¿Cómo maduramos a nivel psíquico? Maduramos a nivel psíquico cuando creamos una estructura vincular ordenada. Entonces, ¿cuál es la estructura vincular ordenada? Para poder hacer Libra, pero aquí adentro de nosotros, en nuestra psiquis, ¿sí? Recordemos que la realidad se proyecta en la psiquis que tenemos, viene de acá. La realidad no es algo que está sucediendo, no, la realidad es, como yo veo la realidad, es una proyección de lo que yo estoy teniendo aquí guardado en mi psiquis y por eso me toca hacerme cargo de darle forma a esa psiquis de una manera consciente, ¿sí? Como quien dice, cuadrar información en el inconsciente, pero de forma consciente. Esa es la alquimia de la realidad. ¿Qué tenemos que formar? Tenemos que formar una triangulación. ¿Qué tipo de triangulación? Papá, lado derecho, mamá, lado izquierdo, y digamos que en la boca del estómago tenemos al niño, niña interior, ¿sí? Entonces tenemos que crear un vínculo sano y sabio entre qué. Vamos a ponernos en pantalla, en primera pantalla, para que me vean bien. Vamos a tener que crear un vínculo sano entre un papá y un hijo interior, una mamá, un hijo interior. Necesitamos que estos dos se miren y para que se miren van a tener que ser amantes. Entonces fijémonos que está la primera parte del triángulo. Vamos a hacer de cuenta que es esto. Entonces tenemos un triángulo masculino padre con su hijo, la otra línea femenino madre con su hijo y la línea que cierra el triángulo que son los amantes. Necesitamos conversarnos entre todos y crear relaciones estables interiores con nosotros. Por lo tanto tenemos que aprender a ser nuestro papá, nuestra mamá. Tenemos que hacernos cargo de las necesidades emocionales de nuestro niño interior y finalmente poder cerrar ese trato haciendo que masculino y femenino se hablen como siendo amantes. Por lo tanto, yo tengo que ser mi propio hijo y tengo que ser padre de mi hijo, hija interior, madre de mi hijo, hija interior y tengo que ser mi pareja. Esas tres cosas las tengo que construir como una estructura en mi psiquis, en donde de esa forma puedo hacerme cargo de todas mis necesidades emocionales, psicológicas, sexuales, espirituales, físicas, hablando del cuerpo físico. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo logro tener ese equilibrio vincular dentro de mí, ya no necesito nada afuera y al no necesitar nada afuera ya no me relaciono con lo de afuera desde la necesidad y cuando yo ya no necesito al otro, primero ya no necesito cambiarlo para que yo me sienta feliz porque no lo necesito y dos, ya no necesito, ya le puedo poner límites sin miedo. ¿Por qué? Porque no lo necesito. Entonces, ¿qué vienen siendo los límites? Bueno, esa construcción de esa estructura interior viene siendo la dignidad, en donde de esa forma yo logro darme a mí todo el amor, el respeto, la honra, la existencia que necesito para poder sentirme a gusto y pleno en este mundo. Y desde ahí la proyección de los vínculos va a cambiar. ¿Por qué? ¿Porque cambio yo y cambia todo a mi alrededor? No, porque cambio yo y dejo de relacionarme con los ojos de la herida en mi exterior y ya no estoy necesitando a nadie. Los demás y la vida va a seguir siendo lo que es, pero como yo me vinculo y como yo me veo en esa realidad, ese sentimiento sí va a cambiar y por eso es tan importante crear esa estructura. Nuevamente los invito a crear esa estructura conmigo. Yo me especializo
en enseñar a las personas a crear esa estructura interior. Con mucho gusto, si quieren me dejan un mensaje o si quieren se comunican, en la descripción dejo mis datos, ahí está mi número de WhatsApp, se comunican conmigo y conversamos al respecto, porque es que si no tenemos estructura, si no tenemos estos vínculos interiores ordenados y armados, no vamos a poder sostener un cambio. Así podemos durar 40, 20, 30, 40, 50 años tratando de hacer cambios importantes y no lo logramos porque no tenemos estructura en el inconsciente. Eso es. Ok. Y una vez me haga cargo de eso, ya puedo poner límites, ¿sí? Límites sanos, límites, crear un buen tráfico relacional. ¿Qué es un tráfico relacional? Pues en donde ya puedo saber qué es lo que yo ya no vuelvo a permitir que suceda dentro de un vínculo con un otro, donde yo ya no vuelvo a permitir que el otro me sobrepase, ¿sí? Así como en los semáforos, ¿sí? El tráfico lo manejan los semáforos, quién pasa y después quién pasa tal. Es igual, necesitamos tener un buen tráfico relacional, así como el tránsito en la calle. Pero claro, eso no nos lo enseñan, ¿sí? Nuestros padres no lo sabían, los abuelos tampoco, los bisabuelos tampoco. Entonces hemos tenido digamos, una línea de relaciones emocionales heredadas que necesitamos romper, pero no se va a romper ignorándolas, no se va a romper haciéndome loco, no se va a romper, no, porque la emoción no se rompe. La emoción, para sanar una emoción hay que sentirla. Por lo tanto, debo darme el privilegio de sentir para reconocer y poder soltar, así como cuando, no sé, quiero coger este bolígrafo, quiero que se caiga al suelo, ¿sí? Pero si lo dejo así, pues no se va a caer. No, tengo que tomarlo para soltarlo. Entonces con la emoción sucede lo mismo. Si deseo soltar una emoción para dejar de entregarle mi poder, voy a tener que tomarla. Y para tomarla hay que sentirla, no hay nada que hacer. Y después si la puedo arrojar para que se convierta en algo diferente. No para no volverla a ver y no hacerme cargo, no. Hacerme cargo es poder transformar la manera en que veo la situación que me ocasiona esa emoción. Y verla con los ojos de la verdad, de la conciencia. ¿Ok? Entonces, esa es la invitación, básicamente. La invitación de esta luna nueva es que aprendamos a construir responsablemente una estructura en nuestro interior. ¿Cómo? Haciéndonos cargo de nuestras vulnerabilidades, de nuestras propias necesidades emocionales. Me acordé ahorita que me escribe una señora y me dice, mira, la gente es curiosa, ¿no? Siempre le consulto unas cosas que son muy extrañas, como, ¿qué me va a pasar en el futuro? ¿Será que va a conseguir dinero? ¿Se va a conseguir pareja? Bueno, sí, sin entender que el futuro va a ser una completa repetición del pasado, de cómo yo veo el pasado. Por lo tanto, ¿qué va a pasar en el futuro si yo no me he hecho cargo de estructurar nada dentro de mí? Pues voy a seguir haciendo una repetición del pasado una y otra vez y una y mil veces. Eso es lo único que va a pasar. No más, no importa si lo hace aquí o en la China, da igual. Ahora, la única manera de transformar el futuro es que yo transforme la forma en cómo me siento con respecto al pasado que viví. El pasado no va a cambiar, pero puede cambiar la manera en que lo miro. Y eso es algo que es coherencia, es física. Sí, es física cuántica, pero es física. Necesito hacer un movimiento allá, un movimiento emocional allá para que el resto cambie, para que la fluidez realmente se restituya. Eso es vincularse adecuadamente. Entonces esta señora me escribe y me dice, mira, es que yo quiero saber, no sé, supongo yo que era la pareja, si esta pareja está feliz o no. ¿Es en serio? la, la, la inmadurez y la falta de responsabilidad de sí misma era una cosa absurdamente impresionante. Es sorprendente. ¿Por qué? Pues porque su atención está puesta en mirar a ver si otro es feliz. No. La felicidad real se consigue, es la felicidad. A ver, lo que pasa es que nosotros tenemos un concepto de felicidad muy egoico. ¿Qué es lo que pasa? Que el concepto que tenemos de felicidad viene de cuando tenga plata voy a ser feliz o dinero. Para los que no saben qué es eso aquí en Colombia. Cuando tenga pareja voy a ser feliz. Cuando tenga hijos voy a ser feliz. Cuando tenga un desarrollo profesional
como el que yo considere que es el adecuado, voy a ser feliz. Cuando tenga la casa de campo, el perro, la foto perfecta, voy a ser feliz. Y resulta que esa es la versión de felicidad de nuestro ego. Ahora, ¿qué? El alma no considera que eso es felicidad, el alma considera que la felicidad es plenitud. Y nosotros, la única manera de poder sentir satisfacción es que podamos conseguir la felicidad que el alma nos propone. ¿Y que es plenitud? La capacidad de sentir paz, armonía, alegría y equilibrio, muy a pesar de que todas esas cosas que el ego considera que son felicidad no estén en mi vida. Eso es felicidad real, una felicidad que se puede sostener a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque se basa en la capacidad que tengo de sostenerme emocionalmente y hacerme cargo de mis propias necesidades y saber que no es responsabilidad absolutamente nada ni de nadie afuera. ¿Mm? Eso es lo que nos invita esta lunación, a crear unos vínculos sanos y sabios, diferentes basados en la estructura vincular que tenemos aquí adentro. Que podamos sentir plenitud en nuestra manera de atraer recursos, en nuestra manera de relacionarnos, en la relación que tenemos con nuestro cuerpo. Esos tres elementos son fundamentales para aprender a tener plenitud. Cuando yo me hago cargo de eso, ay, pero es que me siento mal en el trabajo, ya no me gusta, no me siento valorado. Tengo dos opciones. Bueno, tengo que hacer un trabajo interior para que las cosas cambien, porque por más de que me cambie de trabajo voy a volver a vivir la misma experiencia. No, eso no va a cambiar. Pero si estoy haciendo una labor interior, seguramente la vida me va a llevar a un lugar en donde me sienta más a gusto. ¿Por qué? Porque la vida va a recompensar de cierta forma que yo estoy haciéndome cargo. Pero no es algo que voy a hacer así un poquitico, voy a mover este hilo y ya va a llegar. No, va a ser algo que tiene que venir desde esa honestidad que siento conmigo mismo, ¿sí? Es poder de esa verdad en donde yo me paro con mis dos pies, masculino y femenino, basado en el modelo original de mi alma. Entre más yo original sea, más yo puro sea. Ser puro no es ser, como lo que le dicen aquí, casto. Es ser puro, es ser honesto, es ser leal a mí, es ser fiel a mí y a mi visión de vida. Claro, obviamente debo entrar en un egoísmo sano y obviamente es lógico que esto no puede estar irrumpiendo los límites ni el respeto hacia los demás. Y cuando hablo de los demás no hablo solamente de las personas, sino también de la naturaleza. Esto es un movimiento que se hace hacia adentro, esa honestidad, eso en donde yo estoy siendo coherente. ¿Qué es coherencia? Esto que siento es lo mismo que pienso y esa misma vaina manifiesto, una sola cosa. Eso es lo que nos está pidiendo y ese es el tipo de relación que necesitamos instaurar dentro de nosotros para que lo de afuera simplemente se vaya acomodando solo. No tenemos que esforzarnos, no es cuestión de suerte, no es cuestión de algo que venga y me rescate, es cuestión de responsabilidad. Esa es la información que tenemos en nuestro clima astral y bueno, y es lo que vamos a tener que aprender a trabajar en los próximos 6 meses. Espero que logren encontrar de verdad herramientas. Si quieren encontrarlos conmigo, 10, porque sí, puedo colaborar con eso, esa es mi especialidad. Pero igual búsquenlas, ¿sí? Vayan encontrando con su propio espacio, pero no importa la actividad que hagan, vayan hacia adentro a sentir. Hagan esas regresiones emocionales a la infancia para que puedan resolver la carencia o el dolor de insatisfacción de esa infancia para que podamos tener una adultez sana, mucho más plena, equilibrada y con herramientas. La vida no va a dejar de pasar y no van a dejar de suceder cosas. La manera en que yo la resuelva, la capacidad que tengo de resolución para poder salir pronto de esos, digamos, pequeños bucles de realidad que voy a tener que asumir porque los creé, eso va a ser una gran diferencia. Nos vemos en el próximo video. Un abracito de luz y amor para todos. Bye.